Esta es la parashá número 53. Parashá 53, Hasinú, que significa prestar oídos. Prestar oídos. Es una parashá que abarca capítulo 32. Es un capítulo entero del 1 al 52, del verso 1 al 52 de Devarim o Deuteronomio. En este cántico se habla acerca de las penurias por las que obviamente nuestro pueblo ha tenido que pasar, ¿no? Debido a sus transgresiones, a sus grandes desaciertos, el hecho de haberse rebelado contra Hashem, ¿no? Los castigos que sobrevendrían, ¿no? Pero también asimismo las promesas, ¿verdad?, de que el Eterno impartiría justicia a todas aquellas naciones que fueron opresoras, ¿sí? Y que obviamente todo lo que acontece en nuestra vida tiene sentido, nada es producto del azar, ¿sí? Todo tiene sentido, ¿no? Entonces, como bien dijera nuestros sabios, todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Entonces, en este cántico, el Eterno da al pueblo todo lo que iría a acontecer y que este cántico les testificaría, les hablaría, ¿verdad? No solamente de todo lo que ellos han pasado, nuestro pueblo ha pasado, no, sino que evidencia más la soberanía absoluta de Hashem, o sea, cómo Hashem conoce, sabe, ¿verdad?, el destino de las cosas y entonces las advierte a tiempo, ¿sí? Entonces es como un cántico que servía como de advertencia, ¿sí? Pero asimismo también es un cántico que sirve de consuelo, porque siempre va a haber palabras de consuelo, ¿no? Para todas estas tragedias de la vida. Entonces, vamos a Devarim o Deuteronomio 32:7. Deuteronomio 32:7 dice allí: Sahor yemot Olam vinu shenot dor bador sheal avija beyagdeja sikeneja beyomeruleja. ¿Sí? Entonces dice allí: recuerda los días de antaño, entiende los años de generación tras generación. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y te lo dirán, ¿sí? Y te lo dirán. Entonces, hay un comentario muy interesante aquí del Humash o Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, o lo que es prácticamente la Torah. Dice allí: gran parte de los errores humanos se debe a una falta de perspectiva. La mayoría de las personas se niega a creer que el pasado guarda alguna relevancia para ellas y sufre por esta imprudente miopía. Moshe les suplicó a los judíos para que se aconsejaran con quienes gozan de experiencia y visión histórica. Generación tras generación fueron abatidas por sus pecados de inmoralidad, codicia, agresividad e idolatría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este comentario es muy interesante, porque pues obviamente está hablando aquí la escritura de que se le pregunte a los padres, de que se le pregunte a esas generaciones pasadas, ¿no? Se le pregunte, ¿verdad?, qué ha sucedido, por qué ha sucedido las cosas, ¿no? Y hablando con mi esposa, pues nuestro pueblo tiene pues obviamente casi 4.000 años de historia, o sea que hay bastante material y bastante bagaje, bastante experiencia, ¿verdad?, en todos los campos para podernos aconsejar de una forma sabia, ¿sí? Poder ir, ver la historia, ver los dichos de los sabios, ver los consejos de los sabios y aprender de ellos para no cometer los mismos errores. Dicen nuestros sabios de la siguiente manera: los sabios aprenden de los errores de los demás y los necios de sus propios errores. Entonces la idea aquí es aprender de los sabios, aprender de la gente que ya tiene su recorrido, ya conoce la vida, ¿sí? Preguntar, inquirir por esa experiencia que tiene nuestro pueblo pues mucho tiempo atrás. Muy bien, entonces debemos estar conscientes también. Bueno, aquí se habla acerca de los pecados. Si ustedes se van a la historia y se van a los libros históricos que encontramos en el Tanakh,
verán allí que hubo inmoralidad, hubo codicia, agresividad, idolatría, sí, etcétera, etcétera. O sea, muchos pecados allí, pero los que más sobresalen son estos, ¿sí? Entonces, estos mismos pecados, debemos tener conciencia o estar conscientes de que estos mismos pecados a través del tiempo han tenido como una especie de desarrollo, ¿sí? Y se han venido como ajustando o contextualizando al medio, a la época, a la ocasión, etcétera, ¿no? ¿Sí? A la medida de que la modernidad avanza, ¿sí? Estos pecados han venido a ser más como sutiles, ¿verdad? Como que se trata de dorar la píldora, como para que la gente no caiga en cuenta o no se dé cuenta. Y han seguido, o sea, se han perpetuado prácticamente dentro de la forma de vida de la sociedad, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que ya la parte de la inmoralidad, sí, o ciertos delitos, ciertas cosas ya se aprueban, ya eso es normal, eso, ¿verdad? Inclusive la ley respalda. Por ejemplo, ya está saliendo, no sé si ya salió ya, pero se estaba pidiendo que las EPS, por el asunto de identidad, ¿sí? De cambio de identidad de una persona, ¿verdad? Las EPS estuvieran ya obligadas a cambiar, por ejemplo, la parte sexual de la persona. Si la persona era un varón y ya no se sentía varón, sino ahora se sentía mujer, entonces se podía ir a la EPS y pedir operación para cambiar el sexo, ¿sí? Entonces creo que eso está o en proyecto, o no sé si ya fue aprobado, pero eso estaba ahí en proyecto aquí en esta nación. Entonces, como pueden ver, ya se busca respaldo para ciertas cosas, para ciertos cambios, ¿no? Ahora, yo atenuantes, obviamente, cuando la persona es hermafrodita, entonces toca hacer análisis, toca mirar genéticamente la persona qué predisposición ha venido, si es más femenino o más masculino, y entonces ahí sí ya se procede, pero esos son atenuantes. Pero cuando una persona nace totalmente varón o nace totalmente mujer, no hay más nada que hacer, ¿sí? Ya cambiar, ya eso es contra natura, o sea, esto es contra la naturaleza misma del ser. Entonces, como pueden ver, hay cosas que se han venido filtrando y legalizando también, ¿sí? Lo que es el aborto, por ejemplo, ¿sí? También en muchos países es algo legal, ¿sí? Abortar a las tantas semanas, cuando ya la criatura tiene forma, ¿sí? Tiene conciencia, tiene todo, entonces se aborta a cierta edad de la criatura. Y así se ha venido contextualizando, se ha venido ajustando a la medida que la modernidad pues va avanzando, ¿no? ¿Sí? Estos mismos pecados, lo que es la parte de la idolatría, la inmoralidad, la codicia, la agresividad, etcétera, etcétera. Algo que tenemos que es bueno que tenemos es que la Torah pues no deja nada al cubierto, ¿no? La Torah nos está hablando de personajes de carne y hueso, personajes, ¿verdad?, que son seres humanos igual que nosotros, y deja entrever sus debilidades, sus defectos, sus pecados, sus transgresiones. Todo esto no lo deja ver, ¿verdad?, los personajes históricos que encontramos allí en las Sagradas Escrituras. Y esto pues obviamente es como un legado que nos queda a nuestro pueblo y a todos aquellos justos, temerosos de las naciones que quieren arreglar, ¿verdad?, esa comunión con el Eterno, ¿sí? Todas estas personas obviamente adolecían pues de todas estas faltas, y vemos allí cómo pudieron superar, cómo pudieron arreglar, cómo pudieron corregir el camino a tiempo y pudieron pues salir adelante. Entonces aquí lo más importante es como tener una perspectiva, ¿sí? La perspectiva de tener una mente como analítica y ver todo el panorama de la vida desde las experiencias del pasado, ¿verdad?, al presente, ¿no?
para poder corregir a tiempo y no caer en los mismos errores. ¿Sí? La idea aquí es esto, ¿no? O sea, sí tener conciencia de ello, ¿sí? Tener una mente como analítica y poder evitar y corregir a tiempo para no caer en los mismos errores. ¿Sí? Cuando pensamos entonces que el pasado no tiene ninguna importancia, ustedes verán que hay algunas creencias que creen que eso pasado pues es ya obsoleto. Tan es así que ustedes saben, ahí dividen las escrituras, dicen antiguo, nuevo. Entonces esa palabra nomás antiguo está dando de hecho de que es algo que como que ya pasó, como que ya no sirve, ¿verdad? Entonces eso crea allí pues como un obstáculo, como un impedimento para entender que allá está la base de todo. Sí, la base de todo. Comentaba mi esposa que allí en el Taná encontramos nosotros prácticamente todas las acciones del ser humano, todo lo que, a todo lo que el hombre puede llegar, ¿sí? Y allí podemos vernos muchas veces reflejados, ¿no? En todas esas acciones, buenas o malas, ¿sí? Y allí podemos nosotros tomar ciertos recaudos para no cometer, ¿verdad?, los mismos errores. Entonces aquí Moshe dice, pregunten, ¿verdad? Pregunten a las generaciones pasadas, pregunten a vuestros padres, porque obviamente allá hay experiencia. Pregunten, por favor, ¿sí? No dejen de preguntar a las personas que tienen sabiduría, que tienen entendimiento, que han vivido la vida, que tienen experiencia, ¿sí? Eso es lo que aquí Moshe pues aconseja al pueblo. Entonces, cuando personas ignoran esto, ¿qué sucede? O rechazan pues la parte de allí del Tanakh, ¿verdad? Como materia de estudio, materia de enseñanza. Entonces caen en la imprudencia, ¿verdad? Y caen obviamente en la miopía. Esto va a hacer que entonces las personas repitan el ciclo, por decir así, y se cometan los mismos errores o faltas, que pueden obviamente tener efectos devastadores. Nos dice la historia que estas han sido las faltas que han permeado nuestras vidas, o sea, que han permanecido. Yo ahí se las nombré. Voy a simplemente hablar un poquito de ellas, de esas 4, lo que es idolatría, lo que es inmoralidad, lo que es agresividad, ¿sí? Vamos a estar mirando ahí un poquito lo que es codicia, pero así como a grosso modo, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar de como que de entender mejor esto, ¿sí? La persona, ¿verdad?, idólatra no tiene ningún antídoto, ¿verdad?, para el veneno que representa el pecado. Es una persona que es idólatra, no tiene ningún antídoto, ¿sí? Una persona que se dedica a la idolatría, pues ¿qué antídoto va a tener para el pecado? Sí, no va a tener ningún antídoto para el pecado. De hecho, ya es una transgresión flagrante el que pueda creer que hay otros poderes diferentes al Dios único y verdadero. Sí, entonces ese simple hecho hace que la persona no tenga prácticamente como oportunidad, ¿sí?, para poder salir o poder tener ese antídoto, ¿verdad?, para apartarse del pecado. Antes, al contrario, la idolatría sume a la persona hasta el fondo de la desgracia personal, ¿sí? Ahora estoy hablando de la idolatría en todos sus niveles y todas sus formas, ¿no? ¿Sí? Sí, el Dios de una persona, por ejemplo, puede ser un ídolo, puede ser el dinero, puede ser un puesto privilegiado, ¿sí?, conexiones con altos estamentos del gobierno, una ideología por la cual estaría dispuesto a morir, ¿sí?, como vemos nosotros. Hay ciertas religiones radicales donde le prometen a la persona que si se inmola, entonces va a encontrar el paraíso. Y cosas así como estas. El vicio de los juegos, la afición por algo, la droga, el licor. El mismo pecado puede ser abodázara, el mismo pecado. Cuando la persona practica el mismo pecado, se convierte en una abodázara, ¿sí? La persona se vuelve un esclavo de eso y eso se vuelve una abodázara, ¿sí? Abodázara, o como servicio idolátrico a sus placeres, a sus necesidades
¿verdad? Nocivas. Y hay una parte en la escritura que dice, no tendrás ídolo interno ni externo. O sea que miren que la idolatría puede ser tanto externa como interna, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando estoy hablando de idolatría interna, estoy hablando de ciertos placeres, motivaciones, deseos, pasiones, ¿verdad? Que arrastran, que la persona depende de ello, que la persona se esclaviza a ello, ¿sí? Entonces son cosas que están internamente allí en la persona, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ser identificado, todo eso tiene que, ¿no? Uno tiene que quedar prácticamente exento, y para eso necesita del uno y único, ¿sí? Y de su Mesías, que es el que trae esa libertad, ¿sí? De su Mesías, que es el que trae esa restauración. La parte de la inmoralidad, por ejemplo, dice, engordó Yeshurun, y está aquí en el cántico, ¿no? Dice, engordó Yeshurun, que es una manera muy cariñosa del Eterno referirse al pueblo de Israel. Engordó Yeshurun y pateó, dice aquí. Engordaste, te henchiste, te hiciste corpulento. Eso está ahí en Devarim 32, y obviamente esto es una clara referencia, ¿verdad?, a los pecados del cuerpo, ¿no? Dice allí Devarim 32, porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Ve hasta dónde el cántico les está diciendo al pueblo, vea, ustedes van a llegar inclusive a tener los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿sí? En cuanto a la parte, ¿verdad?, de la inmoralidad, pueden llegar hasta ese punto. Entonces aquí ya se está advirtiendo en el cántico acerca de esa condición que obviamente fue alcanzada por el pueblo, ¿no? Dice, y sus uvas venenosas, sus racimos amargos, ¿sí? Entonces todo tiene que ver, porque aquí hace referencia obviamente a todo lo que tiene que ver con los pecados del cuerpo, pecados de inmoralidad, ¿no? Ustedes saben que allí en Sodoma, en Gomorra, había inmoralidad total, inmoralidad sexual, ¿sí? Lo que es el hedonismo, placeres sensoriales inmediatos, ¿sí? Eso es lo que significa hedonismo, ¿sí? Querer tener placeres sensoriales inmediatos, aumentar el placer para disminuir el dolor, ¿sí? Y esto conlleva obviamente al libertinaje total, ¿no? Hay una referencia allá en el libro de Judas, ¿sí?, acerca de Sodoma y Gomorra, y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, así dice unas versiones, de carne extraña. En otras se dice haber ido en pos de vicios, aquí de carne extraña, ¿sí? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, pues obviamente estamos hablando aquí de querer tener otras experiencias sensoriales, otras experiencias sexuales, ¿verdad?, anormales o antinaturales, por decir así, ¿no? Y a eso, pues, en pleno siglo XXI podemos entender que esto ha seguido. Esto es una gran realidad, ¿sí? Personas, ¿verdad?, que se unen a animales, personas que conviven con animales prácticamente, ¿sí?, o personas que practican una clase de intimidad antinatural, ¿sí? Hombres con hombres, hombres con mujeres, ¿verdad?, o mujeres con mujeres, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto, pues obviamente se está dando. Mi esposa me preguntaba esta semana, me decía, darse en casamiento, se darán en casamiento, ¿sí? Entonces, allí, de pronto, entendiendo un poquito más esta parte, es parejas que en común acuerdo se prestan a su compañero o a su compañera, en común acuerdo, ¿sí? Y así haya común acuerdo, así haya aceptación, ¿sí?, de eso, a los ojos del Eterno es abominación. Todo eso es abominable, ¿sí? Eso no es aceptable, ¿sí? Personas que de pronto pueden decir, no, pero es que yo me siento bien con mi pareja, tiene una pareja, ¿verdad?, homosexual, me siento bien, no estamos contentos, estamos felices, sí, no le hacemos mal a nadie, antes al contrario, servimos a la gente y todo, sí pueden hacer todo, sí pueden sentirse, entre comillas, así como bien, pero está
fuera del orden divino, ¿sí? Y tarde o temprano eso tendrá que ser retribuido, o sea, recibirá su retribución al respecto, si el Eterno hará juicio de eso. Entonces, esto no es cuestión de que yo como me siento, si yo me siento en paz, esto es de común acuerdo. No, cuando las cosas son de común acuerdo, ¿cuántas leyes no han ido en contra aún de la Torah? ¿Sí? Y son leyes. Por eso, allí la escritura, acuérdense ustedes que algo que hicimos en Yom Kippur, y que es lectura de todos los Yom Kippur, y sobre todo en la lectura de la tarde, en Minjá de Yom Kippur se lee, por ejemplo, además de Yoná o Jonás, se está leyendo también en Vayikra 18. Vayikra 18 está hablando acerca de los pecados que se hacen en oculto, pero que ya obviamente ya no se hacen tanto en oculto, ¿no? ¿Sí? Ahí se habla acerca de toda la inmoralidad, ¿sí? Del incesto, ¿sí? Y eso hoy día, eso es una realidad. Hoy día es una realidad. Donde más se viola, donde más se abusa, ¿verdad? Es en la misma familia, la propia familia muchas veces, ¿sí? Abusa de sus mismos familiares. Entonces, por eso se lee allí en Yom Kippur esos pecados que son pecados secretos que se hacen a ocultillas, ¿sí? Entonces, hoy es una realidad, ¿sí? Es una realidad, son pecados que obviamente el Eterno conoce, Él sabe que irá a juzgar en su momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, habiéndose ido en pos de carne extraña, ¿sí? O en pos de vicios, ¿sí? Entonces llegan, así como Sodoma y Gomorra, que recuerdan ustedes, inclusive cuando llegaron esos dos malach allá a la casa de Lot, para sacarlo a él con sus hijas, para que se salvara de ese juicio que llegaba, llegaron los lugareños, ¿verdad? Allí a querer tener relación con esos ángeles, inclusive. Imagínense entonces, hasta dónde era de perversa la mentalidad y las costumbres de ellos. Dice el libro de Vayikra, allí capítulo 18, que eso era ya ley, o sea que era normal, que eso se había convertido en ley en esas naciones, en Egipto y también en Canaán. Eso era normal, ¿verdad? Que el padre tuviera, ¿verdad?, relación con la hija, la madre con su hijo, entre hermanos. O sea, eso era normal, era ley. O sea, ya eso estaba establecido en la ley, que era normal. Entonces, vea cómo poco a poco vemos nosotros cómo la sociedad hoy se está llevando a eso, ¿sí? Llevando a que se respete la identidad de género, que hay libertad para ello, para aquello, ¿sí? Entonces llegaremos al punto en que ya pues prácticamente estaremos como Sodoma, como Gomorra, ¿sí? Donde todo se va a legalizar y todo va a ser normal, ¿sí? Entre comillas. Está también la codicia, ¿sí? La codicia, o sea, el deseo de lo que otros disfrutan, ¿sí? El deseo de lo que otros tienen. Y esto también puede ser muy, muy sutil, ¿no? Suele ser como poco perceptible, pero se cae en esa falta. Cuando debemos estar contentos con lo que Hashem nos da, con lo que Hashem nos entrega, ¿sí? ¿Quién es el rico? El que está feliz con lo que tiene. Sí, esa es la persona rica, el que está feliz y está en paz con lo que tiene. Sí, pero hay personas que obviamente codician, quieren, desean más, ¿sí? O codician inclusive las cosas de los demás, ¿no? La persona se convierte en una persona egoísta, desea en sus formas más sutiles riqueza, dinero, comida, objetos, moda, etc. ¿Sí? Entonces, se llega, digamos, a tener esa sutileza, ¿verdad? En cuanto a la codicia, ¿sí? Puede llegar obviamente al punto de robar, de estafar, de mentir para obtener lo que quiere, ¿sí? Entonces se puede llegar hasta este punto. Personas que se apoderan de las cosas de los demás ilícitamente, ¿sí? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en estado de embriaguez han firmado un acuerdo, han firmado la entrega de unas escrituras, han firmado, en fin, posesiones, cosas en estado de embriaguez? ¿Por qué? Porque otros les han inducido
les han llevado hasta ese punto y firman y no se dan, no se dan cuenta, ¿verdad? De la realidad, y están firmando prácticamente la entrega o la venta de algo que ellos nunca habían deseado. Y lo otro, pues la agresividad. La agresividad, recuerden ustedes que en los días de Noah había violencia, era mucha la violencia, y por eso el Eterno tuvo que mandar el Mabul, o sea, el diluvio, ¿sí? Permitir la ira, el mal genio. No se debe, ¿sí? O sea, hay que evitar la ira, el mal genio. La ira, de hecho, dicen nuestros sabios, es idolatría, ¿sí? Cuando la persona tiene ira, tiene mal genio, quiere que todo se haga como la persona quiere, como la persona piensa y desea, entonces eso ya es idolatría, porque entonces la persona está poniendo como si fuera en el lugar de Dios, ¿sí? Es como yo diga, como yo quiero, como yo mando, como yo ordeno. Entonces es idolatría. La ira es idolatría, el mal genio, ¿no? O alimentarla, ¿sí? Alimentarla. Entonces, ¿cómo? Complaciéndose, viendo violencia, viendo noticias violentas, peleas callejeras, boxeo libre, peleas entre animales, corrida de toros, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al Eterno ya esto de las corridas de toros esto ya se suspendió prácticamente, porque obviamente era maltrato animal, y además de eso, pues imagínense ustedes ver toda una faena para en última instancia matar al animal después de hacerlo sufrir. Entonces eso es inhumano, o sea, eso no tiene compasión alguna. Entonces es por eso que Moshe aquí le suplicó a los judíos que se aconsejaran de gente que gozaran de experiencia y visión histórica, ¿sí? Aquí le dice, aconséjese. Sí, siempre es bueno buscar la experiencia, personas experimentadas, personas sabias, ¿sí? Que puedan dirigir, que puedan mostrar, que puedan ayudar, ¿no? a dar luz acerca de ciertas situaciones en la vida, ¿no? Entonces por eso dice allí, Sheal avija beyakdeja sekeneija beyomeruleja, ¿sí? Entonces pregunta a tu padre y él te lo hará saber, y a tus ancianos y te lo dirán, ¿sí? Aconséjate. Recordemos nosotros lo que dice allá el libro de Mishle, ¿sí? Ahí dice que en la multitud de consejeros está la sabia respuesta, ¿sí? Entonces, aconsejarse uno, ¿verdad? Cuando yo vine a hacer esta transición, ¿verdad? Que vine a pasar de un lugar a otro, de las ligas menores a las ligas mayores, cuando yo estaba ya metido totalmente en el cristianismo y había estado muchos años allá y enseñado allá, pues, según la teología cristiana y todo esto, y ya, caramba, me di cuenta que había que ir a las raíces y todo. Primero me aconsejé, fui donde pastores que habían sido pastores cristianos, ahora ya no eran pastores cristianos, ahora estaban dentro de las raíces hebreas. Fui a rabinos también a preguntarles, ¿verdad?, acerca de temas, de puntos, etcétera. O sea, me aconsejé porque para mí era un cambio, para mí era un renunciar, para mí era borrar y empezar a grabar en el disco duro. O sea, era algo así, y muy duro, fue muy duro saber que muchas veces uno tiene verdades a medias, tiene mentiras piadosas y cosas que se enseñan y que nada tiene que ver con la realidad o con la verdad. Entonces quería estar seguro, y por eso me aconsejé, hablé, pregunté, sí, aquí y allá, de gente que ya había hecho esa transición, ¿verdad?, de ciertos temas. Sí, pregunté acerca de la cábala, si era buena, si era mala, o sea, todo eso. Sí, porque caramba, tenía un sinnúmero de inquietudes, y me aconsejé y todo eso, y bueno, gracias al Eterno pude encontrar el camino equilibrado, por decir así, equilibrado para poder asumir y para poder asimilar todo este vasto conocimiento, ¿verdad?, que hay. Y por eso pues aplico lo que dice el Rashtá, ¿sí?, Rabino Saul de Tarso: examinarlo todo, retener lo bueno, lo que sirve, lo que edifica, lo que me transforma, lo que me cambia, lo que me hace mejor persona y lo que me hace mantener esa relación íntima con Hashem, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no? Bien,
Dice Yermiyahu o Jeremías 6:16, también allí encontramos el consejo del profeta. Él dice aquí, así dice Adonai, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Y aquí viene la recompensa, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sí, hallaréis descanso para vuestra alma. La otra parte no la digo porque es una parte rebelde, ¿no? Dice, mas dijeron, no andaremos. Bueno, ya la dije, pero pues ojalá no lleguemos a ese punto, ¿sí? Porque muchas veces se aconseja, se dice, se habla y la persona como que sí entiende y todo eso, pero entra por un oído, salió por el otro y sigue en las mismas. Entonces no. Aquí dice, pregunten, ¿verdad? Pregunten por las sendas antiguas, en otras palabras, por cómo anduvo el pasado, qué pasó, ¿verdad? Con la gente del pasado, con los grandes líderes, con los grandes hombres espirituales, dónde fallaron, qué hicieron de bien. Aconséjate, qué camino cogieron ellos, ¿verdad? Y entonces andemos por esos caminos, y ¿qué sucederá? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, entonces uno tiene que aconsejarse de personas que saben, ¿verdad? Y qué más que ver el pasado, qué más que ver esas sendas antiguas por las cuales anduvieron esos grandes líderes, esos grandes hombres, que nos relata allí las escrituras, que por experiencia histórica también vemos nosotros a nivel secular, ¿verdad? En nuestro pueblo, personas muy justas, muy rectas, ¿verdad? Que son vidas que inspiran. Entonces, todo eso debemos nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Para obviamente tener una mejor vida, una vida de paz, una vida descansada. Rastá nos habla más tarde también acerca de esto, allí en la carta a los de Italia, o Romanos 15, versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, aquí no dice, eso ya es antiguo, ya eso no sirve, no dice, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, vean cómo dice aquí el Rastá dice, eso que se escribió en el pasado, eso antiguo que está allá, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, está escrito allí, ahí está la evidencia de todo para que nosotros miremos, analicemos, ¿sí? Veamos cómo ellos resolvieron, cómo el Eterno actuó, ¿sí? Cómo pidieron la ayuda del Eterno, cómo, etcétera. O sea, ahí encontramos infinidad de cosas que nos pueden servir hoy día también. A pesar de todo eso ser tan antiguo, tan viejo, hay cosas que son aplicables porque la humanidad es la misma. Los seres humanos somos los mismos. Sí, tenemos las mismas debilidades, problemas, situaciones se nos presentan, ¿verdad? Igual que ellos allá. Cada uno en su nivel y en su categoría. ¿Sí? Acá con la tecnología, allá sin la tecnología, pero de todas formas son cosas muy similares. ¿Sí? Entonces, aquí Rastá está diciendo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, para nuestro provecho se escribió. ¿Sí? ¿Sí? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. O sea, podamos nosotros entender que podemos nosotros lograr cosas mejores incluso. ¿Sí? Lograr la solución, ¿verdad? Así como en la antigüedad, pues también encontrar. Y dice también allí, hablando a la comunidad de Corinto, 1 de Corintios 10:11, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, ¿sí ve? Para quienes han llegado al fin de los siglos. Vea ustedes, aquí el Rastá ya se está adelantando, está diciendo, vea todo eso que le aconteció a nuestros antepasados, todo esto que está escrito, todo esto sirve de enseñanza para nosotros. O sea que no se puede despreciar absolutamente nada de la Escritura, nada del Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento. ¿Sí? Allí, ¿verdad?, está prácticamente escrita la historia de la humanidad, ¿sí? El comportamiento, ¿verdad?, tanto malo como bueno, ¿sí? Y allí, obviamente, podemos nosotros recibir el consejo a seguir. ¿Por qué? Porque el ser humano de pronto no busca estos recursos, o por qué el ser humano no se aconseja, porque no busca consejo.
Entonces, pues aquí de pronto, haciendo como un análisis, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿por qué la persona no se aconseja de alguien más sabia, de una persona que le puede ayudar, guiar? Sí, y pues hay muchos factores, muchos, pero así entre los que puedo medio sacar, entonces tengo aquí, por ejemplo, porque una persona puede ser tímida, introvertida, ¿sí? Una persona que tiene esa forma de ser, muy tímida, muy introvertida, muy difícil que pueda tener confianza con alguien, o tendría que alguien ganarse la confianza para poder que esa persona pues se abra con sus problemas, con sus situaciones y todo. Entonces hay personas que son muy tímidas, muy introvertidas, ¿sí? Que viven un calvario por dentro y no lo expresan, no lo dicen, ¿sí? Tienen una serie de problemas, circunstancias que no quieren hablar, no quieren decir, ¿verdad? Y entonces se quedan allí, sumidos en su pena, en su dolor, etc. Otros porque tienen de pronto una corta perspectiva espiritual, ¿sí? Piensan que parte espiritual es algo allí tradicional, pero no es algo para vivir, para experimentar, sino es algo tradicional. Entonces ya no una vida de ritos, simplemente de rituales, y entonces eso es tener obviamente una perspectiva muy corta espiritual, ¿no? De la vida. Y pues de pronto no se aconsejan de lo mejor, y no buscan obviamente respuestas sabias, ¿sí? Precisamente porque tienen una visión corta, ¿no? A otros les da, por ejemplo, vergüenza exponer al descubierto sus debilidades, ¿sí? Piensan que de pronto el hecho de poner al descubierto esto, entonces todo el mundo lo va a saber. De pronto la persona que va a escuchar no va a ser muy prudente, no va a ser muy cuidadosa con esa información. Entonces, por eso allí es importante, ¿verdad? Valerse de una persona seria, responsable, que sepa que esto va a quedar únicamente, ¿verdad?, en esa persona, ¿sí? Y esa persona obviamente debe tener mucha ética para cuidar de toda esa información, ¿no? Y no ponerla en evidencia, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Que es la parte allí de guardar las cosas personales de aquellos que vienen a consultar, de aquellos que vienen a hablar, de aquellos que vienen a buscar un consejo, ¿verdad? Para sus situaciones y sus problemas. Entonces sí, algunos se avergüenzan, ¿sí? Simplemente se avergüenzan. Otros buscan de pronto por encima de todo su gratificación, o sea, no les importa, pero están buscando pues su gratificación, y no buscan meterse en ninguna camisa de fuerza que los discipline, que los ayude, ¿verdad?, a cambiar ciertos aspectos de su vida, cierta forma de pensar, ¿no? Porque primero están sus placeres, primero está llenar sus emociones, sus pasiones, etcétera. Entonces no se someten, ¿verdad?, de pronto a ciertas disciplinas para controlarse, ¿no? Ciertas disciplinas para buscar lo que es más correcto, ¿verdad?, en ese sentido. Otros de pronto temen por su reputación, por su reconocimiento, por su prestigio, ¿verdad?, que todo eso se ponga en juicio. Y así, etcétera, o sea, etcétera, muchas otras causas, ¿no? Sí, que se presentan para que la persona de pronto no vaya y se aconseje de alguien, ¿sí? No vaya, ¿verdad?, donde una persona con sabiduría, con entendimiento pueda guiarles, pueda ayudarles, ¿sí? Entonces, algunos pues obviamente tienen estos inconvenientes, y como les digo, pueden haber otros más. Dice el mismo texto de la Torá, dice allí, Devarim 17:9, dice, cuando hay problemas, situaciones, ¿verdad?, y uno no sabe cómo hacer, qué hacer, entonces dice allí, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán la sentencia, ¿verdad?, o el juicio. Entonces, ahí está claro, pero tienen que ser personas, ¿verdad?, conocedoras de Torah, necesariamente conocedoras de Torah, o sea, que conozcan muy bien la Torah, que conozcan, ¿verdad?, las leyes divinas,
¿sí? Una persona no conoce las leyes divinas y únicamente se entrega al Nuevo Testamento, ¿sí? Conocerá parte, pero no todo. Entonces tiene que conocer Torah porque ahí es la base, el fundamento de todo, está ahí en la Torah, ¿sí? Entonces tiene que ir allí a la Torah, a los profetas, personas que conozcan bien todo esto, personas que se sepan aconsejar de quienes han leído y estudiado las Escrituras. Tienen que asegurarse de eso, por lo menos que haya leído las Escrituras, hayan estudiado todas las Escrituras. Hay personas que no han leído ni siquiera todas las Escrituras y ya se dan de consejeros o de líderes y todo esto, y es como complicado, muy complicado, ¿sí? Y personas que juzgan de acuerdo a lo que está allí, únicamente en lo que dice el Nuevo Testamento, pero no se valen de todas las Escrituras, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Tiene que conocer para poder juzgar, para poder aconsejar, para poder enseñar, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entonces aquí vendrán los sacerdotes levitas y al juez que fuera en aquellos días. Ahora, ¿por qué digo yo Torah? Porque es que la Escritura es muy clara. Dice el Salmo 149, creo que es verso 19 en adelante. Porque el Eterno le entregó las leyes, los decretos, los estatutos, ¿a quién? A Israel. Jacob, ahí dice a Jacob, ahí es Israel, se le entregó a Israel, se le reveló a Israel, ¿verdad? Y dice, no ha hecho así con ninguna otra nación. ¿Y qué es lo que conoce Israel? Israel conoce es Torah, todo lo que es la Torah, todo lo que es el Tanakh, ¿verdad? Lo conoce al pie de la letra y le da obviamente la mejor interpretación porque esa es la base de todo y es porque dentro de ese contexto, ¿verdad? Hebraico, ¿no? De la cultura judía fue que se entregó estas leyes. Entonces, por eso es que hay que ir a la base, hay que ir a lo original y hay que valerse de una persona conocedora de Torah. Si usted se va a aconsejar de alguien, es importante que vaya y le pregunte, ¿usted conoce la Torah? ¿Sí conoce la Torah? Ah, bueno, ¿y usted aplica la Torah? Sí, entonces vamos adelante, ¿sí? Pero si dice, no, pues eso es antiguo, eso no, aquí esto es Nuevo Testamento, y no, entonces ahí sí estamos un poquito complicados, mejor no aconsejar. Entonces, dice, y te enseñará la sentencia del juicio, dice allí, dice, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Si la persona viene con un problema, una situación, y se la aconseja, entonces no se le está aconsejando a capricho, no se le está aconsejando conforme a la voluntad divina, conforme a las leyes divinas. Entonces, haga esto, esto y esto, porque primero usted tiene que agradar al Creador, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso dice allí, cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, ¿sí? Entonces, aquí no se va a buscar ningún interés, sino el interés de que se haga la voluntad de Hashem. En tal o cual circunstancia, en tal o cual situación, se haga por encima de toda la voluntad del Eterno, ¿sí? No la voluntad de fulano, sultano, mengano, no, la voluntad del Eterno. Y entonces dice, según la Torah que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, harás, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te mostrare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Bueno, entonces aquí obviamente no se va a matar a la persona que no obedezca, ¿no? ¿Sí? Esto era obviamente el judaísmo del primer siglo, el judaísmo del primer templo, ¿sí? Donde la kedushá, la santidad era, bueno, a todo dar, como se dice. Entonces, no, simplemente la persona que no obedece, pues llevará sus consecuencias, ¿no? Seguirá de mal en peor, sufriendo y pasando, bueno, penurias. Entonces, aquí es que reciban el consejo y actúen de acuerdo a eso, hagan de acuerdo al consejo que se les da. Es como cuando se van del médico, el médico le dice, le prescribe la medicina y todo eso porque sabe que esa medicina lo va a mejorar. La persona va y resulta que no se toma la medicina y vuelve otra vez por el mismo problema. Hay obvio que el médico le va a decir, bueno, se tomó la medicina, no me la tomó, entonces ¿qué más quiere? ¿Sí? Y así sucede también en la parte espiritual. La persona se le dice, bueno, hizo lo que le dije, no, bueno, pues no puedo aconsejarle más. ¿Sí? Hay personas que van, pero no hacen, no aplican la medicina, no aplican el consejo que se le da. Entonces están haciendo a su manera, como quieren,
la vida, ok, está bien, entonces siga por ahí, pero ya sabe que hay consecuencias, si no está haciendo las cosas conforme el Eterno dice, y conforme se les ha aconsejado. Dice también allí, la carta de Jacob o Santiago 5:16, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Bueno, también lo podemos aplicar, ¿sí? En el modo drash, por decir así. Dice orar los unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, en la forma drash podríamos decir que hay que confesar, muchas veces hay que confesar las cosas, hay que confesar ciertos pecados para uno ser libre, ¿sí? No basta confesarlos al Eterno, no basta, ¿sí? Hay personas que necesitan confesar ciertos pecados para poder ser libres, porque dice ahí, y la oración, dice, eficaz del Sadid puede lograr mucho, o sea que requieren de ayuda de algún Sadid o alguna sadiquesa, ¿verdad? Que ore, ¿verdad? Para que se rompa una maldición, un decreto, para que se rompa, ¿verdad? Una atadura, para que la persona quede libre totalmente, ¿sí? Entonces, a veces se requiere que la persona hable, diga lo que ha hecho, ¿sí? Diga el problema, hable de la situación que ha tenido. Entonces, hay que ministrarle a esa persona, ¿no? Lo que necesita, sanidad interna, liberación, lo que sea, ¿sí? Para que la persona quede restaurada. ¿Sí? Dice allí en la carta a los judíos, capítulo 3, versos 7 y 17, dice, acordaos de vuestros roín o pastores que os hablaron la palabra del Eterno, y seguid el ejemplo de su emuná, considerando cuál haya sido su éxito o el éxito de su conducta. Entonces ahí por eso es importante ver que los líderes, ¿verdad?, sean personas de buena emuná, personas de buen testimonio, ¿verdad? Y ahí dice que se acuerden de esos líderes que le hablaron a usted la palabra, o sea que recuerden los consejos, las enseñanzas que se le han dado para que ustedes puedan seguir por ese camino, ¿sí? Consideren la fe de ellos, consideren el testimonio de ellos, ¿verdad? Y entonces pues obedecer. Y también en el mismo Judas, carta a los hebreos o carta a los judíos, capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros roín, también dice ahí, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, si uno tiene que dar cuenta al Eterno, ¿verdad?, es por el rebaño que tiene y por las almas que el Eterno pone en sus manos para poder edificar, para poder educar, para poder levantar, para poder corregir, dirigir, etcétera. Entonces hay que darle cuenta al Eterno de eso, y eso es de mucho cuidado, por lo tanto uno tiene que aconsejar correctamente conforme a las escrituras, conforme a la sabiduría que el Eterno ha dado para que se agrade a Él, al Eterno, ¿sí?, en todo. Entonces, algo que vamos a ver aquí es lo que sucedía con el Mesías, ¿sí? Porque el Mesías lidiaba con toda clase de gente. Y el Mesías, dice la Escritura, que él conocía a cada persona, ¿sí? Eso me interesa mucho, muy bueno. Dice que algo que quedaba expuesto a los ojos del Mesías era la condición del ser humano, o sea que él conocía la condición de todos los seres humanos, ¿sí? La situación, los problemas, las motivaciones de los seres humanos. Interesante esto, o sea, obviamente él por tener esa unción especial, ¿sí?, esa plenitud de la deidad a través del Ruach HaKodesh, ¿sí?, tenía esa plenitud en cierta manera de la presencia divina. La presencia divina le podía mostrar a él cómo era la condición humana, ¿sí?, y por eso él conocía a todos y obviamente no se fiaba de todos. Dice ahí Yohanan, capítulo 2, verso 24 al 25, pero Yeshua por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, podía ver, como hoy día, ¿verdad?, muchas veces uno puede percibir, o personas pueden percibir cómo puede ser la otra persona, cómo pueden ser las personas que le rodean, ¿sí?
rápidamente se hace un escaneo y ya se sabe, ¿verdad?, más o menos cómo es la persona. Yo creo que a ustedes le han ocurrido lo mismo, ¿ve? Entonces de pronto han visto que una persona no es como muy aconsejable, otros que no son como luz, otros que son, bueno, son tinieblos, etcétera. Ustedes pueden escanear y darse cuenta, ¿verdad?, de todo esto, porque tenemos la presencia divina con nosotros. Entonces eso nos ayuda mucho. ¿Y para qué? ¿Para qué Yeshua tenía esta condición o había esta cualidad en él? Pues para sanar, para restaurar, para liberar, para saber la necesidad que había en el ser humano y suplirla, porque ese es el fin, ¿sí?, de conocer a los demás, tratar de ayudarles, aconsejarles, tratar de restaurarles, edificarles, sanar, ¿verdad?, saber las necesidades que pueden haber, en fin, y tratar de suplirlas, ¿sí? Entonces esa era la finalidad de conocer a los demás. Y me llama la atención aquí unos casos, obviamente pueden haber más de estos, pero quise traer a colación aquí dos casos interesantes donde Yeshua va y por decir así, trae como que la solución, ¿sí?, trae la ayuda que la persona necesita en ese momento. Y quiero aquí hacer referencia a lo que pasó con Kefas o con Pedro cuando lo negó 3 veces. Recuerdan ustedes que él lo niega 3 veces cuando cogen ya preso a nuestro santo maestro, ¿verdad?, para ir al madero. Y entonces allí se dan cuenta que él como que es uno de sus talmidines, y entonces él empieza a negar: no, yo no conozco a tal hombre, yo no he andado con él, y empieza, bueno, inclusive hasta blasfemar, ¿no?, y a jurar y todo lo demás, que no conoce y que no es ningún discípulo de él, etcétera. 3 veces lo niega, pero ya nuestro santo maestro se lo había dicho: tú me vas a negar, ¿sí?, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y así fue, ¿sí? Entonces él viene, niega al maestro, canta el gallo y se da cuenta de que el maestro se le dijo una gran verdad. Algo que hizo de antemano el maestro fue haber orado por él, porque él dijo: Satán te ha pedido para zarandearos, pero tranquilo que yo he rogado al Eterno para que tu emuná no falte. Vea tan hermoso eso, muy precioso. Él se adelantó, ¿verdad? Pero después de que lo niega, pónganse a pensar el estado en que quedó este Kefas. Pónganse a pensar. Él diría: no, yo no sirvo para esto, qué vergüenza, se me cae la cara de la pena, ¿verdad? Lo que me dijo mi maestro fue cierto, yo lo iba a negar. Yo le dije a él que iba hasta la muerte, que si había que ir por él a la muerte, yo iba también a la muerte, y vea, no fui ni capaz de sostenerme de que si era su talmidín, y vea, me puse a negarlo. O sea, pónganse a pensar lo que él pudo haber dicho: yo no merezco ser llamado, yo no merezco ser su discípulo, su talmidín, ¿sí? Yo no sirvo para esto, para nada. Y vea lo que sucede posteriormente. Eso está ahí relatado en Yohanan o Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Se le aparece Yeshua ya en escena a los discípulos y todo esto, y entonces le pregunta como tratando de hacer esa sanidad interna, porque imagínense cómo habrá quedado Kefas, cómo quedó Pedro después de esto, ¿ah? Y entonces llega ahí y le hace esa sanidad interna y le pregunta 3 veces, así como 3 veces lo negó, le pregunta 3 veces a Kefas: Kefas, ¿me amas? Y entonces Kefas le dice: tú sabes que yo te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. O sea, como diciendo, tú tienes el llamado, tienes que ayudar a las ovejitas. Sí, le pregunta de nuevo: Kefas, ¿me amas? Maestro, tú sabes, tú lo sabes todo. Sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Kefas, ¿me amas? Maestro, pero tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Tú sabes lo que yo siento, lo que yo creo. Entonces, apacienta mis corderos. O sea, 3 veces le hace esta afirmación como para restituirlo de nuevo, ¿verdad?, al cargo, para volverle a reafirmar el llamado y para que siguiera adelante, sí, quedar sano totalmente, ¿verdad? Porque el maestro sabía que lo amaba, pero en un momento de debilidad lo negó, en un momento de susto, de miedo, de pánico, lo negó. Entonces el maestro llega allí y le hace esa sanidad interna, ¿sí?, para restituirlo otra vez a la confianza, ¿verdad?, y al llamado que era irrevocable, ¿no? Tenía que cuidar las ovejas, tenía que cuidar el rebaño, ¿verdad? Las personas que iban a estar llegando, iban a creer también en el Mesías,
y que él tenía que edificar. Entonces allí le reafirmó a él su llamado, ¿verdad? Y sus servicios, su abodá a Hashem. Y encuentro también el otro pasaje que muchas veces se habla de que es un pasaje antisemita. ¿Por qué? Porque pues se escribió posteriormente, ¿sí? Fue un escrito posterior, no están en los escritos más antiguos del libro de Yohanan. Sí, es el caso de la mujer cogida en adulterio. Sí, eso es un escrito que se encuentra, pasaje que se encuentra ya posteriormente, o sea, no se encuentra en los más antiguos, ese pasaje. Entonces, se habla de que de pronto es un pasaje antisemita, un pasaje que deja entrever que de pronto el maestro cambió o hizo quién sabe qué. Vamos a verlo. Dice allí en Yohanan 8, del 3 al 11, que llegó ahí, la multitud trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio, en el acto mismo de adulterio. Y la trajeron ahí. Y le dijeron, vea maestro, Moshe, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Moshe enseñó que tales mujeres había que apedrear. ¿Tú qué pues dices? Entonces aquí el maestro se queda como mirando, ¿verdad? Y empieza a escribir en el suelo. Empieza a escribir allí en el suelo. Hay muchas conjeturas, ¿no?, que se hablan acerca de lo que él puede haber estado escribiendo en el suelo. Y entonces viene y dice, bueno, el que esté limpio de pecado tire contra ella la primera piedra. Esté limpio de pecado. Pero entonces aquí vamos a encontrar algunos atenuantes. Primero que todo, la Torá no dice eso. La Torá no dice, ¿verdad?, que si una mujer sorprendida en adulterio hay que apedrearla, ¿verdad? No. O tiene que ser muerta, no. Ahí dice que tanto la mujer como el hombre, los dos que fueron cogidos en adulterio, tenían que ser muertos, apedreados, y traían fuego únicamente a la mujer. ¿Sí? Eso es lo que dice la Torá. Los dos, hombre y mujer, cogidos en adulterio, tenían que morir. O sea, no había forma de hacer ningún sacrificio, no había ofrenda por ese pecado, no había nada que hacer. Tenían que ser muertos. ¿Sí? Y entonces allí le trajeron única y exclusivamente a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Él podría haber preguntado, ¿y dónde está el hombre? Entonces ya de hecho había una falla ahí. De hecho habían malinterpretado o de una forma sutil querían hacerlo que él se equivocara o algo pasaba allí, ¿verdad? Pero él es tranquilo y dice, bueno, el que esté limpio de pecado tire contra ella la primera piedra. Ahora, nosotros entendemos que esto era aplicable, sí, en el judaísmo del primer templo. ¿Por qué? Porque en el primer templo estaba la presencia divina, la Shekinah, allí de una forma muy especial. Y todo el campamento, todo tenía que ser kadosh. Y entonces, una falta de esas, no había, por la ley levítica, no había forma de expiación. La única expiación era la muerte. O sea, había que acabar, ¿verdad?, con los dos, no con uno, sino con los dos. Entonces, por eso él apela, dice, bueno, si tienen tanta santidad como la que se pudo haber tenido en el primer templo o cuando existía el Mishkan, donde la presencia divina estaba allí, palpable, tire contra ella entonces, tire contra ella la primera piedra. Están libres de pecado. Dice allí que desde los mayores hasta los menores se fueron yendo uno tras otro, se fueron perdiendo de allí. Y él queda solo con la mujer. Y entonces le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella dice, no, ninguno. Y entonces él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero ¿por qué autoridad? ¿Con qué autoridad él podía decir eso? ¿Por qué él dijo eso? Porque él es el personaje que dice el profeta. Y aquí envía un redentor a Sion, el cual perdonará, ¿verdad?, a aquellos que se arrepienten en la comunidad de Jacob de sus pecados Peshá. Peshá significa que no tienen provisión en la ley levítica. O sea que él tenía toda la autoridad de poderle perdonar ese pecado, incluso porque él era ese redentor que venía ¿a qué? A perdonar con su sacrificio
los pecados al estilo Pesha, o sea, Pesha que no tenían provisión en la ley levítica para perdonar, ¿sí?, esos pecados. Entonces, él por eso, con toda autoridad, le dice, vete, no peques más, ¿sí?, no sigas más haciendo este pecado. Y por eso él va al madero, ¿verdad?, para poder crear esa provisión, ¿sí?, ese sacrificio de él, esa capará perfecta, creó esa provisión para poder recibir el perdón de aquellos pecados que en la ley levítica no tienen provisión alguna. O sea, no hay sacrificio, no hay nada, sino caret, extinción, o por manos del cielo o por mano humana, ¿sí?, pecados que habían que castigar con la muerte. Entonces, esos son los pecados que nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, vino a perdonar. Bueno, mis amados, los dejo ahí entonces, que el Eterno nos ayude, que nos dé sabiduría, ¿verdad?, y que podamos aconsejarnos, ¿sí?, de personas que sepan, que nos guíen, que nos ayuden, que tengan experiencia, que sepan Torah, ¿sí?, que sepan las leyes divinas y nos puedan orientar a tener una vida mejor, Y empezamos un nuevo año, ¿verdad?, ya 5783, ya pues obviamente pasamos Yom Kippur, ahora nos proyectamos a Sukkot con toda la alegría, con todo, ¿verdad?, el gozo, y qué bueno, ¿verdad?, es poder saber que pudimos hacer ese acto de contrición, ¿verdad?, allí con todo nuestro pueblo de Israel, ¿verdad?, y con todos los justos, temerosos de las naciones que también guardaron Yom Kippur, y pudimos pedir al Eterno perdón por los pecados que hemos cometido contra Él, porque se supone que contra el prójimo ya debimos haber hecho las paces, debemos estar totalmente a cuentas y en paz. Mis amados, un abrazo, que el Eterno los bendiga. Para todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.